Vivir en la Tierra puede hacerte sentir diminuto. Tan solo eres uno de 8,000 millones en este mundo. Hay tantos personajes y cada uno con su rol. Muchos, si no es que la mayoría, están tratando de descubrir su pasión. Algunos persiguen actividades físicas y la acción, mientras que otros encuentran alegría en la educación. Hay quienes construyen y quienes cultivan, y quienes venden cualquier cosa utilizando su carisma. Pero, ¿acaso no somos más que nuestro trabajo? Ser parte de 8,000 millones debería de decirnos algo. Por nuestra cuenta, dejar huella es complicado. El quebranto y la necesidad nunca han descansado. Quizá fuimos diseñados para una tarea más grande, una en la que vayamos juntos y no distantes. El mundo es grande, eso es verdad, pero cuando Dios reúne a su gente, el impacto es evidente. Solucionar los problemas del mundo sería una gran hazaña, pero tal vez podemos comenzar con una palabra pequeña y extraña. ¿Qué tal? Buena tarde, ¿cómo están? Bien, muy bien, gusto verlos, verlas hoy en este tiempo. Antes de comenzar a nuestro mensaje quinto de esta serie, pasa rápido el tiempo. Recordarles, finalizar la reunión, va a estar un grupo de personas aquí afuera, una mesa, están para los boletos para la Cumbre Global de Liderazgo, súper recomendable, vayan, en serio. Yo les doy mi palabra, promesa, que no importa si eres líder, no, el liderazgo es para todos. Personas me han preguntado, oye, ¿el líder nace o se hace? Definitivamente el líder se hace, no nace. Ahora, tiene que nacer para poder hacerse, ¿verdad? Pero el líder se hace. Y eso es una noticia extraordinaria porque tú desarrollas las habilidades para poderlo hacer. Así que, bueno, al finalizar ahí están los boletos, ves si eres parte, lideras un equipo o solamente eres un ama de casa o eres un maestro o maestra, donde quiera que estés, son 8 conferencias que te van a ayudar súper, la verdad. Los puros snacks valen la cumbre, así que, porque nos esmeramos que sea algo bien. Así que ahí voy a finalizar la reunión. Muy bien. Pues una vez más, gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros el día de hoy de manera presencial. También estamos en el canal de YouTube Betel Norte Durango. Y quinto mensaje de la serie. Esta es una serie que tiene todo que ver acerca de la iglesia, ¿sí? Cómo inició la iglesia es algo asombroso y lo hemos ido viendo en esta serie de 6 semanas. Hoy en la quinta, falta solamente una, cerramos la próxima semana. Y hemos dicho que la serie le pusimos eclesia, sin acento. Y esta es una palabra griega que Jesús usó para describir a su movimiento, que conocemos el día de hoy como iglesia. Pero en un principio, cuando Jesús mencionó esa palabra en un contexto de una conversación, pues dijo eclesia, palabra griega que significa movimiento, asamblea de personas. Y este movimiento, hemos dicho que Jesús inició, es un movimiento abierto para todas las personas. Esto es una noticia súper para nosotros el día de hoy. Quiere decir que es un movimiento multicultural. ¿Qué quiere decir eso? Que es para todas las culturas y es un movimiento multiplicador. Desde un principio el movimiento fue creciendo, multiplicándose, ¿sí? Ahora, esta palabra en español significa iglesia. Es como lo decimos el día de hoy. Y cuando tú escuchas esa palabra, iglesia, entonces viene a tu nombre algo religioso. Pero en un principio no fue así. La mente, lo que Jesús tenía en mente era un movimiento no religioso, no estructura, no edificio, sino un movimiento impulsado por las enseñanzas de Jesús, por la muerte de Jesús, por la vida de Jesús y principalmente por la resurrección de Jesús, ¿sí? Ahora, la historia del surgimiento de la iglesia es asombroso, como te decía. Y hay un libro que está en la Biblia. La Biblia no es un libro, lo hemos hablado, la Biblia es una colección de libros. Unos están en como una biblioteca conocida como
el Antiguo Testamento, y la otra en otra biblioteca conocida como el Nuevo Testamento. Y este libro que yo te hablo, que te recomiendo ampliamente que lo leas, se llama el libro de los Hechos. Este está en el Nuevo Testamento. Es un libro que escribió una persona que se llamó Lucas. Lucas también escribió una de las biografías de Jesús que se llama el Evangelio de Lucas, o según Lucas, ¿sí? Y bueno, él escribió también este libro, es un libro histórico, y ahí podemos aprender de la iglesia del primer siglo, ¿sí? Podemos cómo vivía nuestra fe, nos ayuda para nosotros vivir nuestra fe de cierta manera. La semana pasada vimos cómo oraban ellos en medio de una situación complicada, difícil en su vida, nos enseñó. Y esta iglesia del primer siglo lo hicieron muy bien, la verdad, muy bien, en medio de la persecución, en medio contra todo pronóstico, creció la iglesia, se multiplicó esta primer iglesia, ¿sí? Y entonces, a este movimiento, su fundador, Jesús, les dio a sus seguidores una tarea, una comisión, una misión, si lo quieres ver de esa manera. Y la misión que Jesús les dio fue a estos primeros seguidores, cuando él comenzó a construir su movimiento, fue: vayan a todas partes del mundo, a toda persona, y hagan discípulos en esos lugares. Esa fue la misión, esa fue el mensaje que les dio Jesús. Ahora, esto a mí me gusta porque entonces no solo era un mensaje para los judíos, era un mensaje ¿para quiénes? Para todos. Nos incluía a nosotros y el día de hoy también, ¿sí? Ahora, lo que estaba pasando en ese tiempo, Jerusalén era como el centro del movimiento económico, religioso. Ahí estaba el templo de Jerusalén, ahí estaban los líderes, o sea, era como la capital, era un lugar súper importante ahí. Y 2 semanas después de la resurrección de Jesús, haz de cuenta, matan a Jesús, lo crucifican, y 2 semanas después había muchas personas en ese lugar, ¿sí? Porque había personas que habían venido de muchas partes del Imperio Romano para celebrar las fiestas de peregrinación de los judíos. 3 fiestas celebraban, una de ellas era el Pentecostés, y esa fiesta la estaban celebrando ellos en ese tiempo. Y entonces gente de todos lugares estaban ahí, habían visto muchos de ellos la muerte, la crucifixión de Jesús. Otros quizá estaban dentro de los 500 a quien Jesús se les había aparecido, si lo quieres ver así, había conversado con ellos, ya resucitado. De tal manera que entonces estaban pasando cosas extraordinarias en ese lugar. Y entonces Pedro, que lo conocemos como el apóstol Pedro, y el apóstol Juan, y los discípulos de Jesús, varios, aprovechan ese momento para toda la gente que venía de otras provincias, les comienzan a platicar lo que había pasado. Hey, nosotros anduvimos con Jesús, vimos a Jesús, platicamos con él, conversamos con él, lo vimos morir y resucitó. De tal manera que entonces Jesús es quien dijo ser. ¿Quién dijo Jesús que era? Que él era el Cristo, que era el Mesías, que era el enviado de Dios, que era el Hijo de Dios. De tal manera que entonces ellos empiezan a esparcir ese mensaje, en todos lados, y la gente lo escucha, se asombra y comienzan a creer también. Ve cómo lo narra Lucas en este libro histórico. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia como 3,000 personas. O sea, 3,000 personas en un mensaje que Pedro da, más los que en las calles ellos estaban compartiendo. Había una efervescencia, había algo que estaba sucediendo en ese tiempo. Ahora, ese momento donde se convierte en 3,000 al movimiento de Jesús, yo digo que es como el surgimiento, como el lanzamiento, ¿sí? Como el kick-off de la iglesia, del movimiento de Jesús. Y entonces, que hoy conocemos como iglesia. Ahora, los apóstoles siguieron predicando, siguieron hablando, la gente seguía creyendo, el movimiento seguía multiplicándose. Pero al mismo tiempo que el movimiento se multiplicaba, la oposición al movimiento también era más fuerte. Y tú dirás: Alfonso, ¿pero la oposición de quién? 2 grupos principalmente. Por un lado, los líderes religiosos estaban celosos, estaban enojados
porque ellos tenían muchos intereses, ¿sí? De tal manera que entonces Jesús se había levantado diciendo varias cosas y ellos pensaban de alguna manera que ese movimiento era contrario y Jesús hablaba contrariamente a la Torá, que era la ley de los judíos, ¿sí? Y además de eso, Jesús había dicho cosas como que él era mayor que Moisés. Ahora, tenía razón, pero Jesús no lo decía para menospreciar a Moisés. Moisés había sido siglos atrás, pero Moisés era una figura religiosa importante para los judíos. Y Jesús decía, yo soy mayor que Moisés. Y era cierto. Y luego decía, yo soy mayor que el templo. Incluso este templo en un tiempo más va a ser destruido. Cosa que pasó. Pero para ellos era una afrenta, los volvía locos que Jesús dijera eso. Ahora, yo pienso esto, no los volvía locos tanto por lo celoso de su religión, de su tradición, más bien porque les estaba afectando el negocio. O sea, el tema era que había un negocio económico ahí, en mucho sentido, y todo esto daba al traste con los planes económicos, políticos, religiosos que ellos tenían. Entonces ellos estaban enojados, querían detener el movimiento, pero por otro lado, el César, el Imperio Romano también quería detenerlo porque comenzaban a ver que, ahí 3,000 se reunieron y 3,000 se sumaron al movimiento y acá hay otro grupito y acá hay otro grupito y ellos les ponía de pestañas, como buenos políticos, que gente se comenzara a reunir. Ellos decían, esto es un disturbio, esto puede ser un problema y entonces decían, no queremos que suceda. Y ellos querían arreglar todo a espadazos, ¿verdad? Es decir, aquel que se pone contra el imperio va contra nosotros, de tal manera que entonces, pues, de alguna manera ellos estaban también en contra, querían detenerlo, estaban oponiéndose. Entonces, los líderes religiosos dicen, vamos a apresar a estos apóstoles, a varios de ellos, y los llevan al concilio, ¿sí? Y esto es lo que pasa, dice, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran, dice. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieran en libertad. Ahora, la ley de los judíos decía que solamente tenían que darles 39 azotes, ni uno más. Si tú me preguntas hoy, Alfonso, ¿y por qué? No sé, necesitaría investigar más porque eran 39, no 40. Si les daban 40 era contra la ley, pero eran 39 y tenían varios instrumentos para castigarlos, varios látigos. Uno de los látigos era el látigo romano. No sé realmente si los castigaron con ese látigo o no. Este látigo era el de como colas de gato, tenía más o menos como fragmentos de hueso y metales al final de las cuerdas, de tal manera que cuando daban el latigazo, se traían también pedazos de pielecita, ¿verdad? Y fueron 39 de esos. Ahora, no sé si fue con ese látigo o fue con otro tipo, pero sea el látigo que haya sido, pues no eran caricias, ¿verdad? No sé a cuántos de ustedes les tocó ser castigados por su papá o su mamá con un cinturón. ¿A cuántos les dieron cinturonazos? Levanten la mano, sean honestos. ¿Sí? A mí me dieron varios. Y la verdad es que, pues sí quedaban marcaditos, así como los verdugones por un ratito, ¿verdad? Y el papá y mamá pues no lo daban tan, pues sí fuerte, pero dependiendo de la frustración que tendrían en ese momento, pues era ahí da. A mí me tocaban fuerte porque era para mi hermano y para mí. Mi hermano era más chico que yo 1 año y le valía, entonces él corría, se escondía y yo, según yo, muy obediente, mi mamá lo carrereaba, lo buscaba, se metía, se cansaba y no lo agarraba, estaba bien enojada y yo no hacía eso, yo iba y me ponía solito así. Entonces, pues eso, paz, la furia contra mi hermano me tocaba a mí también, ¿no? Entonces, era complicado. Pero imagínate 39 de esos. Era fuerte, la verdad, la manera como los castigaron. Pero dice, así pues, los apóstoles salieron del consejo, dice que les dieron 39, y luego ve lo que pasó. Dice, así pues, los apóstoles salieron del consejo. Dice, después de que les dieron los 39 latigazos, 40 menos 1, dice, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Digo, ¿a quién rayos puede contestar de esa manera y después de salir de un castigo así decirle, oye, ¿cómo te sientes? Alegre, contento, ¿verdad?
con mucha alegría porque me dieron 39 latigazos. Digo, ellos se sentían así. Se sentían con mucha alegría. O sea, para ellos era un honor llevar esas marcas en la espalda, porque esas marcas, después de haber sido flagelados por 39 latigazos, era para quedar de por vida ahí. Se iban a quedar ahí marcadas. Dice, me siento orgulloso. Es un honor para mí haber sido castigado, haber sufrido por Jesús y por la causa, por este movimiento. Ahora, ¿qué hicieron después de eso? Dice, y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. O sea, después de que los castigaron, salieron y siguieron hablando ¿de quién? De Jesús. Que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es quien dijo ser, que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, el Salvador, el que perdona nuestros pecados. Híjole, yo me hago esa pregunta, ¿cómo pudieron soportar tanto esta primera iglesia? Y mi única respuesta es, vieron a un hombre que dijo ser el Hijo de Dios, no le creyeron, yo creo en un momento, lo vieron morir. Y cuando lo vieron morir dijeron, no, hombre, pues no tenía razón, se acabó, y de hecho lo abandonaron. Pero después, al tercer día, resucitó y conversó con ellos y comió con ellos y les encargó una misión. Eso fue lo que hizo que ellos creyeran la resurrección de Jesús. Resucitó Jesús, ¿verdad? Ahora, en medio de ese panorama, te pongo esto como un contexto, lo que está pasando en Jerusalén, muchos judíos de muchas partes. Esto no es algo que están contando de hace 100 años. 2 semanas atrás acababa de suceder. Jesús había resucitado, estaba calientito. La generación de quien lo vio lo estaba platicando, hablando. Estaba la efervescencia en ese momento. Y entonces en ese momento, en esos días, aparece una persona, aparece no porque apareció de repente, sino que entra en escena una persona que fue parte de ese movimiento de Jesús, un elocuente comunicador, un orador excepcional, brillante, inteligente. Él se llamó Esteban. Y Esteban estaba hablando, compartiendo este mensaje. Jesús es Dios, Jesús es quien dijo de ser, lo vimos morir, nos enseñó cosas, lo vimos resucitar, y está hablando de él. Y entonces los judíos se enojan, lo agarran, lo sacan fuera de los muros de Jerusalén y lo apedrean hasta matarlo. Dicen que fue el primer mártir de la iglesia del primer siglo. Y lo matan, sí. Pero ellos pensaron que esto era acabar con el movimiento, pero no, alguien llama puntos de inflexión, esos momentos donde piensas que es para acabar, pero al contrario, es algo que te catapulta, te impulsa para que algo cambie, para que algo sea diferente. Y eso pasó, porque entonces los judíos que habían ido de otros lugares, comienzan a irse de ahí. Mira lo que pasó, dice Lucas. Dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, dice, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. O sea, solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Todos los demás, o la gran mayoría, se fueron a las ciudades de donde venían, provincias, Judea, Samaria, y se fueron para allá. ¿Y qué crees? Que cuando se fueron, obviamente, hablaban del tema. ¿Sabes qué? Venimos de Jerusalén, están pasando cosas loquísimas, asombrosas. Un hombre llamado Jesús decía ser el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías. Y lo siguieron personas, o lo seguimos por un tiempo, y luego lo crucificaron y nos dispersamos porque pensamos que pues, no era nada. ¿Y qué creen que pasó? Resucitó. Es quien dijo ser. Y este hombre así, ya está. Entonces ellos comenzaron a hablar en otras regiones, en otros lugares acerca de este mensaje. Y en ese escenario, en ese contexto, aparece otro hombre clave. Este hombre se llamó Saulo. Él
era de un lugar llamado Tarso, una pequeña ciudad que hoy es Merín, Turquía. Era turco, judío, fariseo. Fariseo quiere decir que era un estudioso de la ley, era un celoso, conocía la Torá perfectamente, oral, escrita. O sea, fariseo de fariseo, era un maestro muy inteligente, muy conocedor. Pero, y este es el pero grande, era un acérrimo perseguidor de la iglesia, del movimiento de Jesús. Así, cañón, o sea, él estaba sobre ellos. Dice, ve lo que dice Lucas, dice, Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. O sea, Saulo estaba comprometido, escúchame bien, con acabar con el movimiento de Jesús. Era empecinado, era un hombre tenaz. Tú lo puedes ver al escribir sus cartas. 13 cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por él. Tenaz, ¿sí? Ahí está. Y él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios, porque él era muy creyente de Dios, conocedor de toda la ley de los judíos. Y él pensaba que el movimiento de Jesús era una herejía. Y pensaba que era una ideología en contra del judaísmo. Y si yo tengo que frenar esto. Los persiguió por 3 años. 3 años. Y, o sea, hizo de eso la misión de su vida. La razón de ser, la razón por la cual Pablo se levantaba todos los días era terminar con el movimiento de Jesús, con la iglesia. Ahora entonces, pero él quería oficializar más esto. Y entonces él va con el mero de todos los líderes de los judíos, el sumo sacerdote se le llamaba, y le dice, oye, yo tengo este plan. Hay una gente ahí en Damasco ahorita, quiero ir sobre ellos. Es más, quiero ir en todo lugar, en todas partes donde haya cristianos, yo quiero ir para encarcelarlos, los enjuicien y los maten. Quiero acabar con ese movimiento. Así le dice, ayúdame, autorízame, empodérame, ¿sí? Y entonces le pide como una autorización formal para perseguir. Y el sumo sacerdote le da cartas, le da una carta donde él puede ir por todo el imperio y por todo lugar, a donde quiera que vaya, con la autorización legal para encarcelar y consentir en ejecutar a cristianos. Ve lo que dice, Pablo habla de esto, dice, con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, él está hablando del mismo, dice, metí a la cárcel a muchos de los creyentes y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación, dice. Ese era Saulo. Dice, mi obsesión, dice, contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Era como la Interpol, sí, de los judíos, ¿no? O sea, donde quiera que estén, ahí voy a estar yo, los voy a perseguir, tengo las cartas. Y dice, mi obsesión. Esta palabra me gusta, antes no me gustaba, pero precisamente en la cumbre escuché una conferencia, una persona que habla acerca de, dice, obsesiónate con lo correcto. ¿Sabes? Cuando te obsesionas con lo correcto, hey, vas a tronar ahí donde esté, vas a hacer cosas grandes, extraordinarias, ¿no? Pablo estaba obsesionado con destruir el movimiento de Jesús. Y vaya que lo era, ¿sí? Él lo que estaba pensando es, no me voy a detener hasta exterminar este movimiento. Los voy a perseguir donde quiera que estén. Ahora, cuando le dieron las cartas, dicen, está bien, ahí están las cartas. Agarra su caballo a Damasco, un viaje como de 7 días más o menos de Jerusalén a ese lugar. Y en algún punto dice que una luz brillante. Hay médicos que tratan de explicar esto. Yo no me voy a meter en ese rollo, ¿sí? Cada quien que le dé su interpretación. Pero dice que una luz brillante lo deja ciego, lo saca de onda, cae del caballo donde él va, ¿sí?
queda ciego temporalmente en ese momento y escucha una voz, escucha a alguien que dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y por supuesto que Saulo hace la pregunta que todos nosotros haríamos si nos pasaba lo mismo. ¿Quién es? O sea, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y entonces escucha una voz que él no veía, que le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Y la verdad es que aquí no podemos dejar de ver ni pasar que Saulo está persiguiendo al movimiento de Jesús. No a Jesús, está persiguiendo al movimiento de Jesús. Pero Jesús está tan identificado con la iglesia que él es el fundador y es su movimiento, que prácticamente le dice con esta contestación: es que si persigues a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Si te metes con mi iglesia, te estás metiendo conmigo. Ese es el valor de la iglesia de Jesús. ¿Cuántos somos la iglesia aquí? Y la iglesia no es un edificio, una estructura, somos nosotros. Es un organismo vivo, es un movimiento creciente, multiplicador, multicultural. Para que dicen: la iglesia no, yo con Dios sí, con la iglesia no. Hey, cuidado. Es como si le dijeras a ¿cuántos casados hay aquí? Levanten la mano. Como si le dijeras a este hombre: hey, oye, contigo todo lo que quieras, pero con tu esposa nada, ni de cerquita, no la quiero ver, no quiero nada que ver con ella, contigo sí. Híjole. No. Si tú lo vieras como lo ve Jesús, ¿qué le dirías tú? No. El que se mete con mi esposa, se mete conmigo. ¿Cuántos hombres pueden decir eso? Qué entusiasmo, Qué entusiasmo de ustedes, hombres casados. ¿Cómo ven a su esposa? Les voy a dar una oportunidad. ¿Cuántos hombres pensarían y dirían eso? Eso, bueno, ya mejoró un poquito. Muy bien. Dirían: pues. Muy bien. No ando errado. De hecho, dice que debemos amar a nuestra esposa como ¿quién? Como Cristo amó ¿a quién? A su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice, ¿no? Entonces, no creen que me fui por otro lado ya, ¿no? Muy bien, entonces, Jesús, una vez que está ahí en el suelo, a Saulo, le dice: levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacerle. O sea, a ver, se levanta aquí. Quiero que imagines esto. Por eso te puse el contexto: ¿quién es Saulo? Y entonces Saulo los llevan a la ciudad y efectivamente Dios había preparado a una familia para que esta familia fuera la encargada de recibir a Saulo. Pero yo me pongo en los pies de esa familia. Si yo hubiera sido el jefe de familia de esa y de repente Dios de alguna manera me hubiera dicho: hey, Alfonso, ¿sabes? Vas a recibir en tu casa en estos días al peor perseguidor de la iglesia, ese que está matando cristianos, que está haciendo estragos, lo vas a recibir y atender en tu casa. Yo diría: ¿yo por qué? Este cuate es un peligro, o sea. Pero así es Dios. Así es Dios. Y entra a esta casa con todo y que estas personas, me imagino, estaban sacados de onda. Recibir al hombre que está persiguiendo a la iglesia en su casa. Y ahí está. 3 días después, Dios le devuelve la vista. Y esto pasó, dice: Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Recuerden, los discípulos, los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. Y entonces este grupo, en esos días, yo me imagino, por la curiosidad de Pablo, por la forma, por cómo él era, tú imagínate, escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Lee sus libros y son excepcionales. Es un hombre extremadamente inteligente, culto, o sea, un tipazo. Digo,
Me refiero a la parte de habilidades. La parte otra, pues ya viste lo que era. Un cuate que obsesionado en destruir el cristianismo, el movimiento de Jesús, encarcelando personas, destruyendo familias, consintiendo en la muerte y en la ejecución de muchas personas. Ese era Pablo. Yo creo en esos días, con esta familia, ellos empiezan a platicar, porque debieron haber conversado. ¿Y qué, Pablo? Y Pablo ahí, ¿qué hago aquí? No veo quién fue, cómo es. ¿Quién es ese Jesús? ¿Cómo está el rollo? A ver, cuéntenme. Y esta gente, es que no sabes todo lo que pasó en Jerusalén. Muchos de nosotros lo vimos, anduvimos con él. Él dice que él es Dios. Él decía que él era Dios, que él era el Mesías, el Cristo. Murió, lo crucificaron, pero lo resucitó. Hablamos con él. Y yo creo que en esa conversación él empieza a atar cabos y todo lo que él traía de información de la Torá, de todo su conocimiento de esto que está pasando. Empieza él a echar a trabajar su hámster que está ahí a una velocidad extraordinaria, ¿no? Dice Lucas, dice, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús, no de la Torá, no de tanto rollo de los judíos, no. Dice, comenzó a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando el mensaje de él anteriormente era totalmente diferente, no era ese. Jesús no era el Cristo para ellos, no era el Mesías, no era el Hijo de Dios. Hasta hace unos pocos días, Pablo estaba arrestando, persiguiendo, aprobando la ejecución, la muerte de muchas personas inocentes que decían que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahora Saulo está diciendo, hey amigos, Jesús verdaderamente es quien dijo ser. Tenía razón, yo estaba equivocado. Sigámosle a él, creamos en él. Y muchos de ellos estaban creyendo. Ahora, todos los que sabían de Saulo estaban sacadísimos de onda. De hecho, ve lo que dice. Dice, todos los que lo oían quedaban asombrados. Claro, o sea, era un personaje Pablo y ahora lo están viendo con este mensaje. Dice, decían esto, ¿no es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales, porque las autorizaciones que traía era para ir por ese grupo que estaba en Damasco. En ese tiempo todavía no le llamaban cristianos, eran seguidores o los del camino, así les llamaba. Dice, la predicación de Pablo se hacía cada vez más poderosa, dice. Estaba hablando de Jesús. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús era verdaderamente el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios. Imagínate un personaje como Pablo con la elocuencia y el conocimiento ahora hablando a favor de Jesús, pues era extraordinario. Ahora, mientras estaba en Damasco, Pablo, un grupo de judíos hicieron un complot contra él, matarlo. Pero los seguidores de ahí lo rescataron y lo sacaron de la ciudad en secreto. Luego se lo llevaron a Jerusalén de regreso. En Jerusalén, otra vez, varios intentos de asesinato contra Saulo y tuvieron que sacarlo de la ciudad para que no lo mataran en ese lugar, ¿sí? Pero mientras estuvo en Jerusalén, fíjate lo que pasa, es extraordinario porque ahí en Jerusalén, entonces ahora de regreso Pablo, él no los conocía, ahora conoce a Santiago, el hermano menor de Jesús, y comienza a dialogar y a hablar con él. Y luego conoce a Pedro, quien fue el apóstol Pedro, y comienza a hablar con él. Y luego conoce a María, la madre de Jesús, todavía estaba viva, y comienza a hablar con María. Y luego conoce a Juan, y comienza a hablar con Juan. Es decir, él comienza a hablar con todos ellos en ese lugar. Pero al principio, este grupo de líderes que se habían quedado en Jerusalén desconfían de él. Y claro, ¿quién iba a desconfiar? Este cuate es puro rollo. Este cuate nomás se metió, se infiltró con nosotros con la única
misión de destruirnos desde adentro, quiere conocer cómo nos manejamos. Desconfiaban. Pero eventualmente con el tiempo se dan cuenta que la conversión de Saulo era genuina. Y entonces, a partir de ahí, llegó a ser más conocido, o comenzó él a usar el nombre de Pablo, porque Pablo era el nombre romano de él. Y el llamado de Saulo era un llamado a los gentiles, era un llamado a la gente que no eran judíos, a gente que estaba en Roma. Y entonces él adopta y comienza a usar el nombre romano que él tenía, Pablo, y no Saulo, que era el nombre hebreo de él. Y hoy lo conocemos como el apóstol, ¿qué? Pablo, el apóstol Pablo. Y entonces, unos años después de esto que te estoy contando yo, dirás, esto es historia, sí, aguántale, porque voy a llegar a un punto. Unos años después, él se dirige a las ciudades grandes, comienza a hacer viajes, que le llaman viajes misioneros. Hizo 4 viajes. Algunos dicen 3, porque el cuarto dicen que fue la detención. Pero total, 4 viajes misioneros. Y comienza a hacer los viajes a muchas provincias, muchos lugares importantes, influyentes del Imperio Romano. Y entonces, en su totalidad, los eruditos calculan que viajó cerca de 20,000 kilómetros. Ahora, viajar 20,000 kilómetros en una de las eras más complicadas para viajar era una proeza. Y Pablo viajó llevando el mensaje del evangelio. Llegaba a un lugar chiquito, estableció una iglesia en una casa, empezaban a ir en su contra, lo expulsaban de la ciudad, se iba a otro lugar, levantaba otra iglesia, y ahí se fue levantando iglesias en muchos lugares. Lo apedreaban, lo azotaban, lo mordió una víbora, naufragó, o sea, le pasaban cosas terribles, pero él iba de ciudad en ciudad. La historia de él es impresionante, asombrosa, extraordinaria, la verdad. Al final de su tercer viaje misionero, regresa de nuevo a Jerusalén y lo arrestan. Y entonces, cuando están a punto de darle los 39 latigazos, dice, ¡hey, espérense! Soy ciudadano romano. Y entonces había una ley que a un ciudadano romano no podías darle de latigazos. Así que ustedes saben, si se meten conmigo, se van a meter con Roma. Entonces, él apela a su detención al César y entonces lo mandan prisionero a Roma. Ese primer arresto fue, entre comillas, más tranquilo, porque fue un arresto domiciliario. En una casa van y lo ponen ahí. Pero Dios tenía todo en control porque, ¿sabes? Le permiten que lo visite cualquier persona en ese arresto, primero. Y entonces, ¿sabes? Las personas que más visitaron a Pablo fue la élite de Roma, los empresarios de Roma, los políticos romanos, la gente más influyente. Y entonces, ¿sabes qué pasó? Que el evangelio, el movimiento de Jesús explotó de una manera más fácil, más contundente, porque llegó a esta gente. Y el movimiento se esparció de manera extraordinaria. Y Pablo tenía una manera excepcional para hacerlo, ¿sí? Y entonces, 2 años después lo sueltan. ¿Sabes qué? Ya. Bueno, pero mientras estaba ahí, Pablo era incansable, era on fire, como dicen, ¿no? Él era una locomotora. Y estando ahí, mientras está recibiendo gente, hablando y todo, él dice, voy a escribir unas cartas. Y ahí es donde él escribe la carta que está en el Nuevo Testamento, que es carta a los Efesios. Escribe ahí la carta a los Filipenses. Escribe ahí la carta a los Colosenses. O sea, Pablo no se detenía. Pasan 2 años, lo sueltan, se va a otro viaje misionero, sigue predicando el evangelio, sigue predicando lo que él sabe hacer, y entonces lo vuelven a arrestar. Solamente que esta vez el arresto ya no era como el anterior, era más complicado, era más fuerte realmente, ¿sí? Y entonces, estando ahí, y de hecho, ahorita vamos a leerlo, pero de hecho Pablo sabe, intuye que su final está cerca. Esta vez es el definitivo. Y entonces él, estando ahí, escribe una carta
Me encanta esta carta, me emociona en serio. Porque esta carta que él escribe, se le escribe a un joven que él había discipulado, un joven que él había mentoreado, Timoteo. Y le escribe una carta. Y quisiera leer algunos pasajes de esta carta, después tú puedes leerla toda. Quiero que recuerdes algo. Pablo está preso en Roma, segunda vez. Esta vez él intuye que es definitivo, que lo van a ejecutar. Él ha llevado este mensaje de Jesús a todo lugar conocido en ese tiempo. Las marcas de llevarlo están en su cuerpo. Está en sus últimos días. Y está con Timoteo, a quien él ha desarrollado, ha invertido tiempo en él. Y le dice, entre otras cosas, le dice, no dejes de recordar a Jesucristo levantado de entre los muertos. A mí me emociona porque veo a Pablo emocionado, asombrado todavía. Le dice, hey, mi hijo, hijo mío, recuerda a Jesús resucitado. O sea, esto es asombroso, es extraordinario. Es quien él dijo ser. Y le dice, este es mi evangelio, dice, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, dice. O sea, lo que le está diciendo es eso, no pierdas el asombro de quién es Jesús. Yo no lo he perdido. De hecho, es lo que me permite soportar estas cadenas y estar aquí en mis días finales. Porque Pablo sabía que la resurrección lo era todo. De hecho, él escribe en el libro de Corintios, en el libro a los Corintios, él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Y eso es haciendo alusión a la resurrección de Jesús. Nuestra fe debe estar anclada en la resurrección. La fe de tus hijos, de tu familia, debe estar anclada en la resurrección. Pablo mismo dice, si no hay resurrección, no hay nada. Si no hay resurrección, somos las personas más dignas de lástima en este planeta Tierra, de dar nuestra vida por algo que no tiene futuro, que no tiene eternidad. Pero Pablo dice, la eternidad es y va. Entonces, continúa, dice, yo estoy encadenado, es lo que dice ahí Pablo, dice, este es mi evangelio por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios, dice, no está encadenada. Esto es fuerte, ¿no? Porque le está diciendo básicamente, Timoteo, Roma no va a ganar. Yo estoy encadenado aquí, pero la palabra no está encadenada. Pablo no veía el futuro. Pablo no sabía que no solamente Roma no iba a ganar, sino que Roma entera iba a doblar sus rodillas delante de Jesús años más adelante. Y eso pasó. El imperio abrazó el cristianismo. Ahora, ¿cuántos saben que la palabra de Dios no puede ser encarcelada ni encadenada? Y por eso estamos aquí hoy. Jesús mismo dijo de su palabra que su palabra permanecía ¿por cuánto tiempo? Para siempre, sí. Y luego continúa Pablo, y esto continúa, dice, ¡jole, me encanta! Dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Me encanta tener esa percepción de la vida, me encanta tener esa claridad y no tenerle miedo a la muerte. Yo le tenía miedo a morir. Y no te digo que estoy listo para irme ahorita ya.
Pero la muerte perdió el poder que tenía sobre mí. No tengo miedo a eso. Y leo a hombres como este. Y leo esto que él dice. Y le dice, yo por mi parte estoy listo y el tiempo de mi partida está ya cerca. Pero él sabía lo que le esperaba. Luego dice algo que todo seguidor deberíamos decir un día. Dice, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. ¿Sabes? Por lo que yo hago, he estado en los funerales de muchas personas. Y me encanta y me ha gustado y me he sentido honrado de en muchas ocasiones hablar de esa persona y decir este verso y decir, esta persona que está aquí ha cumplido este texto literal en su vida, ha peleado la buena batalla de la vida. Ha terminado su carrera aquí en la tierra, porque la ha comenzado en la eternidad, y se mantuvo en la fe hasta el último momento. ¡Uy, qué honor! Para alguien que se va de esa manera. No sé si te parece a ti o no, pero es espectacular terminar de esa manera. No terminar como algún día Pablo dijo, hey, yo que he sido heraldo para muchos, no quiero ser ahora alguien que termine mal, ¿verdad? No. Lo que está diciendo de la batalla de la vida es que prácticamente Pablo está diciendo, hey, yo no pagué mal con mal a la gente que me traicionó. Yo pagué bien por mal. Yo amé a las personas. Yo oré a Dios por mis perseguidores, mis criticadores. Amé a mis enemigos, respeté a la gente, los dignifiqué, los valoré. Hice exactamente lo que mi Rey Jesús me pidió que hiciera. Es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Así que te digo, la vida de Pablo fue asombrosa, extraordinaria, impresionante. Desde el primer día, o sea, desde que lo cegó esa luz hasta este momento en su encarcelamiento en Roma, si te fijas, la capacidad de asombro en Pablo permanece intacta. No se volvió un profesional del evangelio. No se acostumbró a lo extraordinario. Lo asombraba cada día lo que te estoy diciendo. Y una de las cosas que me impresionan de Pablo es que a pesar de lo que hizo y de haber podido hundirse en la culpabilidad, en la condenación por lo que hizo, por todo lo malo que hizo, nada de eso lo detuvo, ¿sí? Nada. Y lo entiendo perfectamente porque en mi conversión yo me sentía así, decía, yo hice esto, hice lo otro, hice aquello, yo no merezco nada de Dios y había culpabilidad en mí, había condenación y yo no me atrevía a dar pasos, a hacer cosas. Yo decía, no, yo ya no tengo oportunidad, yo pequé, yo la regué, yo traicioné, yo hice, yo lo otro, yo aquello, Dios no tiene planes para mí, yo se acabó, nada, no hay nada para mí, sí, pero Pablo no, o sea, Pablo entendió realmente que era diferente. Y déjame decirte ahí, porque yo lo he visto, lo viví personalmente y lo he visto en muchas personas, que muchas personas se dañan por ese sentimiento de culpabilidad, de culpa, por lo que hicieron, por lo que están haciendo todavía. Se frenan, se estancan. Es como si la culpa les roba los sueños, los planes, lo que Dios tiene para su vida. Quizá tú piensas así de esa manera en este momento. Dices, no, yo la verdad no, porque yo lo llegué a pensar sobre mí mismo. Quizá tú dices, no, es que yo lo que hice, me porté muy mal, yo hice esto, lo otro. Es más, no estoy haciendo en este momento, yo creo que yo no estoy en los planes de Dios para nada. Yo estoy aquí para decirte, no dejes que la culpa te defina. No dejes que la culpa te detenga. Esa autocondenación, ¿sí?
Y yo me pregunto, y quizás tú te preguntes, ¿cómo Pablo pudo vivir sin culpa? Porque si tú piensas en lo que tú hiciste o estás haciendo, comparado con lo que Pablo hizo, no es nada. ¿Y cómo es que Pablo lo hizo? Y yo te voy a dar algo que me ayudó a mí en ese tiempo que yo estaba con eso de la condenación, culpabilidad. Este texto es extraordinario. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, no hay ninguna condenación, dice, para los que están en Cristo Jesús, dice. Es extraordinario. Cuando yo leí ese verso y luego el contexto anterior de ese verso, porque unos versos anteriores a este texto, Pablo está cuestionando y Pablo está diciendo, dice, yo la verdad, quiero hacer el bien, pero en un momento dado me doy cuenta que termino haciendo el mal que no quiero hacer y no el bien que sí quiero hacer. Y en un momento se cuestiona y dice, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este accionar? ¿Quién me librará de esta manera de pensar? Y luego llega este texto. Dice, ahora pues, dice, ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo Jesús. Alfonso, ¿qué significa? ¿Cómo se ve estar en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús es muy sencillo. Es reconocer que el Hijo de Dios es Jesús. Que Él pagó por tus pecados. Que Él murió en la cruz por ti, que puedes tener perdón por Él, que puedes vivir con la seguridad en tu vida de que no hay condenación en ti, que no hay culpa para nada. Imagínate estar con esa seguridad. Recuerdo un día una persona que llegó, lo he contado algunas ocasiones. Tenía a su nieto aquí en la escuela con nosotros, secundaria, iba reprobando. Y llegó enojada porque reprobó. Dijo, tiene que pasar a mi nieto, porque por eso pago la colegiatura, para que lo pasen. Dije, no, o sea, usted paga una colegiatura para que instruyan a su hijo, no para que le pasen si no estudió. Se enojó. Me conocía el hijo de ella, su familia, de antes. Me dice, el domingo voy a venir a su iglesia, me dice, para decirle a toda la gente que viene lo que usted hacía. Dije, está bien. Tenemos 2 reuniones, señoras. 11 y 1 de la tarde. Escoja la hora. Llegue improvisadamente y cuando llegue, le prestamos el micrófono para que le diga a toda la gente que esté aquí lo que yo hacía. Y le cayó el 20. Dijo, no, perdone. No la perdone, no se quería hablar. Ninguna condenación. La culpa no me define. Yo le permití años a la culpa y a la condenación definirme. Dejar de hacer cosas por eso. Sintiéndome nada. Y en realidad no soy nada sin Cristo, pero con Cristo todo. Y estoy en Cristo. Y dije, no voy a permitir un solo día de mi vida vivir en condenación y culpabilidad. Porque estoy en Cristo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Esa es mi realidad. Dije, eso es lo que me define. Eso es lo que me motiva, me impulsa realmente. Porque entendí que los buenos no van al cielo. Los perdonados sí van al cielo. Y yo soy un pecador perdonado por el Señor. ¿Cuántos de ustedes no han pecado nunca? No te sientas tan bueno, tan buena.
todos hemos pecado. Y si te arrepientes y pides perdón, el Señor te perdona. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos, además, que dice, de toda maldad. ¿Sí? Ahora, déjame decir esto, acelerar. No me tardo tanto en mis mensajes, pero dame 2-3 minutitos más. Cuando una persona hace lo que yo hago, ser un líder espiritual, puede ser que en algún momento de su vida se sienta un profesional de lo que hace. Estudia teología, predica, habla, escucha a otras personas, crece en esa área. Y entonces llega un momento que lo extraordinario se vuelve cotidiano. Y yo descubrí que cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano es porque perdemos nuestra capacidad de asombro. Y entonces recuerdo mis primeros años de haber conocido a Jesús. Y recuerdo cuando decidí públicamente mostrar que era un seguidor de Jesús bautizándome. Recuerdo que salí del agua y me acompañó uno de mis mejores amigos, un pastor que aprecio mucho, no es aquí de la ciudad. Y yo literalmente ese día estaba súper emocionado, sabía conscientemente lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo, quién era Jesús. Creía que Jesús era quien había dicho ser, era Dios, era el Hijo de Dios, era el Mesías, era mi Señor, mi Rey, quien perdonaba mis pecados. O sea, yo eso lo abrazaba y lo abrazo el día de hoy con una emoción extraordinaria. Y entonces le dije, voy a tomar decisiones y esto y lo otro, porque a una semana después de eso el gobernador de ese tiempo iba a ser mi compadre. Y yo, mis sueños, mis metas era ser gobernador de este estado. Y yo era parte de mi plan. Ya estaban invitaciones, todo. Pero cuando salgo, una de las primeras cosas que el Señor me muestra era, vas a ser incongruente, o sea, la próxima semana vas a hacer algo que tú mismo no crees y que lo estás haciendo diferente el día de hoy. Y yo le empecé a platicar a eso, él emocionado, mis decisiones, y me dice, tranquilo, me dice, me dijo, no se me olvida, en tu primer amor, se te va a pasar la emoción y todo va a ser planito. Y yo, aunque respeto mucho a esa persona, en ese momento y con muy poca experiencia, con muy poco tiempo en mi relación con Jesús, le dije, ¿sabes qué? Jamás, el día que eso pase, doy un paso al costado y dejo de hacer lo que hago. No, y comencé con una oración a partir de ahí. Dios, no quiero perder nunca mi capacidad de asombro de quién eres tú. No quiero ser un profesional de la religión. Y no quiero correr ese riesgo. Quiero siempre estar asombrado de quién es Jesús. Y de veras, hablo de Jesús con una emoción. Es el enviado de Dios. Es el plan de Dios en el planeta Tierra. Es el Mesías, es el Cristo. Resucitó. Venció a la muerte no podía detenerlo. Me perdonó, imagínate, yo me emociona, me siento perdonado, soy una persona perdonada, la he regado mucho y posiblemente la siga regando igual o peor, pero soy una persona perdonada por Él. Él perdona pecados. El único pecado que Dios no puede perdonar, ¿sabes cuál es? El que escondes bajo la alfombra. No quiero perder mi capacidad de asombro de que Él vino por amor y que Él quiere que amemos a otros y que un día en un lugar como este descubrí que el amor de Dios es verdadero
que hay personas que te aman desinteresadamente sin esperar nada a cambio. Pero que ese no es un amor humano, es el amor de Dios. No puedo perder la capacidad de asombro de que Él dijo que va a estar conmigo todos los días. Imagínate saber que va a estar conmigo ¿cuántos días? Todos los días. En mi peor versión, en mis peores momentos, en las etapas más críticas de mi vida, en las de más alegría, ¿sabes qué? Ahí está el Señor. Después de 61 años, lo conocí a los 27. Y eso me asombra también, porque es posible que estando chavo, porque 27 es estar chavo. Solamente que yo había vivido una vida, para los 27 yo era ya como de 50, 55 por el tipo de vida que llevé. Pero 27 es estar chavo. Yo digo, a los 27 le entregué mi vida a Jesucristo. Y no quiero perder esa capacidad de asombro de los 27. Ahora tengo 61. Claro, yo sé, me veo como de 40, ¿verdad? No quiero perder esa capacidad de asombro. Ayer mi familia me consintió, ayer cumplí 61 años. Y sabes una cosa, no quiero perder esa capacidad de asombro. No quiero perder la capacidad de asombro de que descubrí la paternidad en Él. Un niño huérfano como yo, de padre, me asombré que me recibiera como su hijo. Y sentir el abrazo de mi Padre Celestial y sentir que es más real. Es mi Padre Celestial. Lo creo, lo digo, lo oro. Me siento así, me asombra. Y no quiero perder ese asombro para nada, ¿verdad? Así que es lo que yo puedo decirte hoy. No pierdas esa capacidad de asombro. De que Jesús es quien dijo ser. Cierra tus ojos, quiero orar. Padre, gracias. Señor, gracias porque tú eres un Dios extraordinario. Y el apóstol Pablo nos enseña hoy que a Dios le bastan 5, 10, 15 segundos para cambiar tu vida. Este hombre obsesionado en destruir el movimiento de Jesús, aleccionado, adoctrinado, respirando amenazas de muerte, yendo para continuar con esa obsesión que tenía. En 5 segundos se topó con Jesús y su vida cambió. Fue otro. Señor, heme aquí, le dice, aquí estoy, ¿quién eres? Y podemos ver cómo de perseguidor se convierte en el promotor más extraordinario del movimiento de Jesús, con 13 libros, con grandes viajes. Si Dios puede usar a una persona como Saulo de Tarso, claro que puede usar a uno como nosotros el día de hoy. Así que nos muestras hoy, Señor, para aquellos que estamos aquí, que hemos batallado con la culpa, la condenación, que decimos, no puedes usarme, yo soy un esto, lo otro, aquello, yo he hecho nada. No hay nada que detenga tus planes, Señor. Úsanos, Señor. Aquí estamos para ti, Padre. Que podamos tomar esos textos, eso que dijo Pablo, para vivir sin culpa. Ahora pues, ninguna condenación, culpabilidad hay para los que están en Cristo Jesús. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, Señor. Y aquí estamos, y aquí van a salir varios y varias personas como ese Saulo de Tarso, que van a revolucionar su medio, su contexto, donde tú los tienes ahí, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo.
Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.